Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz fin de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera de Timoteo 4, verso 6 en adelante. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de esta porción de la palabra. Dios nos da detalles de cómo ser un buen siervo de Jesucristo. En el día de ayer estuve compartiendo algunos detalles que Dios nos muestra en Primera de Timoteo 4, verso 1 en adelante. Verso 1 al 4. Dios nos muestra cuáles serían las manifestaciones para estos tiempos de apostasía del falso maestro y del falso profeta que se manifestaría en estos tiempos. Dios nos muestra del verso 6 en adelante cómo ser un buen siervo. Dios nos da detalles, Dios nos explica qué debe de hacer el hombre. Dios, teniendo una esencia única, Dios teniendo una esencia espiritual, el hombre llamado por Dios para guiar a un pueblo necesita someterse a la palabra de Dios. Timoteo nos explica a través de esta porción de la palabra, él nos dice que a través del sometimiento al Señor, a Dios, el ser humano puede ejercer el trabajo como Dios lo espera. El ser humano llamado por Dios, sometiéndose a la palabra de Dios, puede llegar a la altura de un varón perfecto. Y nos dice la palabra del Señor: Timoteo, si le explicas estas cosas a los hermanos, serás digno siervo de Jesús. Si le explicas estas cosas a los hermanos, serás un siervo digno de Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Pablo le dice a Timoteo: no pierdas el tiempo con situaciones mundanas. No pierdas el tiempo con situaciones mundanas. Enfócate en la palabra del Señor. Si haces esto, vas a tener éxito. Estas palabras son las palabras que Dios le dice a todo aquel que Él le entrega a un ministerio. El ser humano llamado por Dios está llamado a obedecer la palabra de Dios y no las palabras del hombre.
el ser humano llamado por Dios a trabajar en su obra está llamado a seguir la voz de la palabra de Dios. Dios nos dice que Él no tiene nada que ver con la carne. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. Nos dice la palabra del Señor más adelante, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Pablo le dice a Timoteo que se enfoque, que se mantenga espiritualmente lleno de la palabra del Señor. La sumisión es una actitud. La sumisión es una actitud que los individuos que se someten a una autoridad, a una voluntad de otras personas sin hacer cuestionamiento. La sumisión es una actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otras personas sin hacer cuestionamiento. Las personas sumisas toman una postura de subornación y acatan todas las órdenes que le dan sin hacer reproches o quejas. Pablo le está mostrando a Timoteo cuál es la dirección que él debe de seguir para ejercer la asignación que se le ha encomendado. Pablo le está diciendo que se mantenga espiritualmente sometido a la palabra de Dios. De esta manera, el trabajo que Dios le entregó a Timoteo iba a ser o sería efectivo. Estas son las palabras que Dios le entrega, que Dios le da a todo aquel ministerio que Él llama a trabajar en su obra. La sumisión es la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otras personas sin hacer cuestionamiento. En este caso, la sumisión debe de ser a la palabra de Dios. Todo ministerio que Dios llama a trabajar en su obra debe de someterse al mandato de la palabra de Dios. De otra manera, el ser humano llamado por Dios, desobedeciendo la palabra de Dios, vendría a caminar bajo una esencia diferente. La desobediencia no viene de Dios, viene de Satanás. Cuando el ser humano es desobediente a la palabra de Dios, Satanás inmediatamente se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Dios no tiene nada que ver con los inventos del hombre, con el deseo del corazón del hombre luego de que éste cae en la trampa de Satanás. La sumisión a la cual se refiere
Pablo cuando le habla a Timoteo, a la sumisión que se refiere Dios a través de su palabra, hablándole a sus hijos, aquellos que Él les da la oportunidad de que trabajen en su obra. La sumisión a la que se refiere Dios es a la sumisión de su palabra.